saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunimos a aprender, a escuchar, a reflexionar y, por qué no, de cuando en cuando también a leer, a adentrarnos en el fascinante mundo de los libros, de la literatura. Hoy vamos a conocer cómo es la fe en el mundo de John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R. Tolkien, un escritor, poeta, filólogo, un hombre realmente extraordinario. ¿Qué legado de literatura, de palabras, de letras nos ha dejado este hombre? Y para eso quiero darle la bienvenida desde Lima, Perú, a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro querido Eddie Rodríguez. Eddie, bienvenido, si no me equivoco, por primera vez a Perspectiva Católica, y ya de entrada va a ser la primera de muchas que te vamos a estar molestando. Eddie, bienvenido. Gracias, así dice el dicho peruano, no hay primera sin segunda, dice doña Facunda, espero que sea así. Y aquí, mi querido Omar, para poder descubrir parte de ese tesoro escondido que cuando lo encontramos nos fascina y en este caso nos lleva a las profundidades de la vida cristiana, gracias a la obra y a la coherencia moral, diría ante todo, que se expresa también en esa monumental obra de J.R.R. Tolkien. Absolutamente, y bien lo dices, ¿no? Cuando descubrimos, para muchos de nosotros, para millones de nosotros, la primera vez que descubrimos este nombre, descubrimos sus obras, fue a principios de este siglo, precisamente, con esa monumental producción cinematográfica que Peter Jackson nos dejó con El Señor de los Anillos, ¿no? Esta obra monumental que fue creciendo y que nos ha fascinado, y que yo, te soy sincero, Eddie, todavía cuando las veo por ahí en televisión, las tengo que ver. Es decir, no puedo dejar de verlas. Pero bueno, vamos al principio, iniciemos. Cuéntanos un poco quién es J.R.R. Tolkien. En general, más o menos, danos este planteo, este preámbulo, para luego adentrarnos en su obra. Claro, su biografía es muy importante. Comenzamos con el nacimiento de J.R.R. Tolkien en Sudáfrica. Él era hijo de un empleado, gerente de un banco inglés en Sudáfrica. Viajan a Inglaterra él, su hermano y su mamá de vacaciones. Su papá, entre tanto, fallece en Sudáfrica. Su mamá se queda en Inglaterra y su mamá empieza a descubrir la verdad de la fe católica y entonces empieza a tomar pasos, medidas para hacerse católica. En ese momento, ser católico, estamos hablando al principio del siglo XX, ser católico en Inglaterra significaba bajar de nivel social y normalmente también de nivel económico. Y lo que pasa es que la familia de la mamá de Tolkien, tanto como la familia del esposo difunto, ambos la abandonan. Y su conversión a la Iglesia Católica significa un gran sacrificio para ella personal, porque acaba estando prácticamente a la merced, eventualmente, de una relación muy bonita que cultiva con los sacerdotes del oratorio de San Felipe Neri en Birmingham. Y posteriormente su mamita se le complica la salud muchísimo, parece por una diabetes descontrolada, y entonces eventualmente ella le encomienda a sus hijos a la tutoría de un sacerdote del oratorio de San Felipe Neri, lo que hizo que Tolkien describa este momento de su vida como un momento de cultura, de educación, de fe, que lo marcó por el resto de su vida, sobre todo considerando el testimonio sacrificial de su madre en su conversión a la fe católica, que buscó inculcarles también a sus dos hijos. Exactamente, ¿no? Y que fue parte esencial, precisamente, darles la posibilidad de ver esto. Y también, Eddie, aquí hay algo muy importante, precisamente como lo mencionabas, ¿no? Nace en una época en donde se puede decir todavía está el auge del Imperio Británico. Entonces también le da esta otra dimensión, ¿no? De precisamente nacer en Sudáfrica y, bueno, después establecerse en Inglaterra. Cuéntanos un poco también de cómo esto, pues, poco a poco va formando, tener la posibilidad de tener una conciencia de lo que era un imperio, de lo que era ser y pertenecer a la corona, a la realeza de alguna manera. Bueno, Tolkien tiene él valora muchísimo la pertenencia de la persona a su comunidad, pero no valora tanto el hecho del imperio, porque el imperio para él es un tipo de estructura, de administración distante, que no está involucrada en la vida de la gente, y entonces la considera que tiende a ser violenta y a no valorar suficientemente la vida de las personas. Mientras que pertenecer a su comunidad, él era inglés, por supuesto, ama a Inglaterra, pero dice, pero no ama tanto el Imperio Británico por lo que significa este tipo de administración lejana, utilitaria, donde el poder se concentra y la vida de las personas no es tomada en cuenta. Esa vida de las personas que él reflejará en su obra de una manera particular con los hobbits, por ejemplo, en el Shire, y él dice que de todos los personajes en su obra,
aquel que más lo representa es un hobbit, dicen todo menos en el tamaño. Sí, que exactamente, ¿no? Que vamos viendo cómo se va formando su pensamiento, que poco a poco se va formando su obra, precisamente, ¿no? Con estas historias, con esta realidad que está viviendo, con estas interacciones, con todo lo que le toca hacer. Eddie, ¿y cómo comienza el joven Tolkien? ¿Cómo comienza este chico que, bueno, tiene, por un lado, ¿no? Pues tristemente, ¿verdad? Que ya no estar con su madre, estar encargado de unos sacerdotes, de una comunidad, que a la misma vez le va abriendo la mente, le va abriendo los ojos a una cultura realmente universal. ¿Cómo comienzan los pasos para este que un día se convertirá en un gigante de la literatura? Bueno, el oratorio en Inglaterra, el oratorio en muchas partes del mundo es una institución donde la cultura es muy importante. Entonces, la cultura literaria, la cultura artística, musical, él, por lo tanto, en su adolescencia, él está en ese ambiente y eso le ayuda a consolidarse en su fe católica, también una fe católica que se expresa en formas culturales muy, muy ricas, muy desarrolladas, de muy buen nivel. Bueno, entre tanto, estalla la Primera Guerra Mundial y Tolkien, como todo varón de su edad, se enlista en el ejército para luchar por el Imperio Británico y El Señor de los Anillos, podemos decir, o sea, la obra literaria de Tolkien comienza con el Silmarillion. ¿Y de dónde nace el Silmarillion, que es la prehistoria, podríamos decir, del Señor de los Anillos? Nace en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial, donde Tolkien, que ya tenía cultura literaria, tenía cultura también filológica, él va a ser uno de los más grandes filólogos en inglés del siglo XX, por eso será catedrático en Oxford de esta disciplina. Bueno, él empieza a crear palabras que son muy significativas, porque él ya tiene interés por la filología, y de esas palabras, que además suenan muy bonito, tienen un tipo, son casi melodiosas, musicales, de esas palabras nacen en su imaginación personajes, o sea, el nombre empieza a introducirlo a él en ese personaje que tiene el nombre y a raíz de cómo se va desarrollando la interacción entre sus diferentes palabras, esos diferentes nombres y lugares que esas describen, él va entrando a un mundo imaginario que nace en medio de la barbarie brutal, terrible, de lo que fue la Guerra de las Trincheras de la Primera Guerra Mundial. Sabemos de este tiempo también que Tolkien tenía una libretita en la cual él apuntaba cada día sus prácticas religiosas del día, cuando podía confesarse también, cuando podía comulgar, su oración. O sea que fue una persona que pudo pasar por ese momento tan traumático de la Primera Guerra Mundial, por el que también interesantemente pasó su amigo C.S. Lewis, eventualmente se conocerán, y Tolkien será fundamental en la conversión al cristianismo de C.S. Lewis. C.S. Lewis también pasó por ese periodo, pero de una manera en la que simplemente perdió la fe que le quedaba. Sin embargo, en el caso de Tolkien, lo que sucedió con esta práctica religiosa tan disciplinada, esta manera de vivir unido a Dios en medio de esta terrible situación, a él lo ayudó a consolidarse en su identidad católica, pero a la vez también jugando con estas palabras, que no estas palabras, estos personajes, empezó a nacer el mundo imaginario, el legendario de J.R.R. Tolkien. Exactamente, ¿no? Y que el Silmarillion después, hasta después de su muerte, sería publicado, ¿verdad? Y nos ayudaría a entender todo esto que nos estás diciendo, Eddie, y que nos ya va planteando y nos va mostrando, ¿no? Lo que fue forjando, lo que fue armando, lo que fue creando, ¿verdad? Lo que después se nos entregaría y nosotros, pues ahora todavía, años después, estamos deleitando. Es decir, primer planteamiento, pues la situación, la pérdida de su padre, la pérdida de su madre, el oratorio, esta vida de comunidad, esta vida de cultura y después este shock, ¿no? De la guerra, la Primera Guerra Mundial, que fue terriblemente millones de personas, de jóvenes sobre todo, ¿verdad? Francia, Inglaterra, tantos países que perdieron tantos jóvenes. Todo esto lo va forjando y en todo esto, Eddie, una constante y que de pronto nos puede como ir ayudando, ¿no? Y una de las primeras cosas que podemos ir aprendiendo de la obra y de la vida de Tolkien es precisamente esto que dices, Eddie, una constancia, un hombre que fue constante, que a pesar de las dificultades, vicisitudes y todo lo que le tocó sufrir, fue un hombre constante y coherente con su fe, ¿no? Así es. Volvamos también al contexto social, político, legal de su época, donde, por ejemplo, Tolkien fue uno de los primeros católicos que pudo asistir a la Universidad de Oxford, porque hasta finales del siglo XIX uno tenía que abjurar, renunciar a su fe católica para poder estudiar en Oxford. Imagínate tú. Este tipo de postergación legal
de los católicos, es algo que se mantuvo y que sigue de alguna manera en Inglaterra, porque, por ejemplo, alguien para ser rey tiene que renunciar a ser católico. Es lo que queda al menos de todas esas leyes tan anticatólicas. La reina Isabel II, por ejemplo, ella empezó a romper con esos precedentes, dándole condecoraciones principales también a católicos, entre ellos eventualmente, por ejemplo, a J.R.R. Tolkien. Pero eso fue un cambio que se dio muy gradualmente. Entonces, Tolkien se encuentra en un momento en que cuando regresa a Inglaterra para completar sus estudios en la universidad, él se encuentra justamente con un sistema en el cual los católicos siguen siendo ciudadanos de segunda clase. Y al parecer eso lleva a que él, cuando se logra casar, empieza a tener su familia, parece que se dedica muchísimo a su trabajo. Él quiere sobresalir, sabe que el católico tiene que ser doblemente excelente para tener el mismo reconocimiento que un anglicano, por ejemplo, y eso lo hace dedicarse a su trabajo, de manera que él describe esa parte de su vida como joven esposo y padre de familia, como una parte de su vida en la cual dice, mi fe bajó a un mínimo. Pero si vemos justamente lo que Tolkien hacía en esos años, siempre iba a misa dominical, rezaba en casa. Es que el mínimo del que habla Tolkien no es un mínimo de abandono total de la fe, pero con una conciencia tan fina como la que él tiene, incluso escrupulosa a veces, eso lo ve como un punto bajo en su vida, pero una vez parece que ya se consolida y se establece profesionalmente, logra alcanzar ese reconocimiento, incluso logra la cátedra de filología anglosajona en Oxford, y esas son cátedras que uno recibe porque tus colegas te eligen a tener esa cátedra, o sea que es un reconocimiento de la grandeza académica de esa persona. Bueno, Tolkien, entonces, ahí como que tiene ya un segundo regreso a casa católica, por así decirlo, y se caracteriza su vida en adelante por una vida católica muy intensa, con sus hijos sobre todo, incluso llevar alguna discrepancia con su esposa que había sido anglicana y se convirtió al catolicismo. Por un tiempo ella también se enajena un poco, pero él, por ejemplo, va a misa diaria con sus hijos en la parroquia en Oxford, y eso también sirve para que él acabe de definirse como un varón católico, un católico público en Oxford, porque nuevamente ser católico en Oxford era algo así, en fin, no era una medalla de honor en ese momento en la sociedad inglesa, pero el hecho de que él sea tan consciente y tan consecuente y tan practicante católico lo hace un católico público en Oxford, lo que va cambiando una serie de prejuicios culturales con respecto también a lo que un profesor de Oxford puede ser, y de esa manera también respalda a alumnos que van a Oxford católicos, que lo buscan a él justamente como un mentor. Y me gusta este punto y quiero hacer un paréntesis aquí, Eddie, porque esto que mencionas es sumamente interesante, ¿no? Cómo él ve la realidad que dice, bueno, yo como católico ya tengo un hándicap, ya por así decirlo, estoy un paso abajo de mis colegas en mi profesión, entonces tengo que esforzarme el doble, tengo que ser el doble de bueno, tengo que hacer las cosas excelentemente. Y Eddie, bueno, que en términos general, como católicos, pues estamos llamados todos a buscar la excelencia, a buscar el verdadero trascender. Entonces, Eddie, de pronto esa es una de estas también primeras lecciones, ¿no? Que dentro de nuestra vida real, y cuántas personas, cuántos católicos en este momento están en empresas, están trabajando en lugares en donde precisamente, pues ser católico no es lo más popular. Un reto, ¿no? Y un ejemplo de decir, bueno, si no soy lo popular, tengo que esforzarme y tengo que ser excelente para que se me valore y se me vea más allá muchas veces del estigma de ser católico, ¿no? Porque además Tolkien lo que busca, y eso es clarísimo, y se consolida y se desarrolla su amistad con sus diferentes colegas como una amistad evangelizadora. Y no es evangelizadora en genérico. Él lo que está buscando es ser alguien que puede ayudar a las personas a hacerse católicos. Y es en parte su frustración con Lewis, que Lewis, bueno, llega a ser cristiano, no llega a ser católico, pero claro, una parte clave en esa conversión la jugó Tolkien. Pero vayamos de repente también a este tema que es, claro, aquello con lo que Tolkien se identifica primeramente en su creación literaria, que son los hobbits. Es interesante saber cómo nace esto, porque vamos a ver que es clave para entender luego lo que es el Silmarillion en su revisión y su posterior reelaboración, y también lo que es, por supuesto, El Señor de los Anillos. Tolkien dice que estaba él corrigiendo exámenes en un día caluroso, de mayo, y decía que no hay nada más tedioso que corregir cientos de exámenes en un día caluroso. Entonces él estaba pasando por esa dificultad, y entonces él encuentra que una de las hojas del examen no tenía nada escrito. Dijo, qué amable, como que amable, no tengo ahora que corregir nada, y él pone un gran cero en una parte de la hoja y luego la pone de lado y la ve toda blanca, y se le ocurre la frase de la que nació el Hobbit. En un hueco en la tierra vivía un Hobbit.
Bueno, él empieza a desarrollar esa obra, también que parte de relatos que él inventaba para sus hijos, por lo tanto el Hobbit es un tipo de cuento más infantil, digamos, por lo menos en Ujú. gran parte de él. Y entonces Tolkien, con el ánimo de Lewis lo animaba, por favor, tienes que culminar esta obra. Y a Tolkien le parecía algo tan poco importante y además también le parecía simplemente algo personal, un cuento para niños, algo que él le gustaba hacer y ahí se iba a quedar, porque él era un filólogo. Pero él está en este grupo literario con otros grandes catedráticos, literatos de Oxford, y también se burlan de su Hobbit, Ujú. que les parece algo, un tipo de interés que no debe estar a la altura, o sea, por debajo de un profesor de Oxford. Él le parece interesante, pero Lewis lo anima a finalmente completarlo, y finalmente el Tolkien, una vez que lo completó, gracias al ánimo de Lewis, porque dice, fue más que un ánimo, fue como que él estaba conmigo a cada paso, Ujú. ayudándome a hacer lo que tenía que hacer para combinar el Hobbit. También será lo mismo con El Señor de los Sí. Anillos, como veremos. Pero entonces Tolkien publica el libro, o sea, lo presenta un editor, lo publican y se convierte en un éxito de superventas que nadie esperaba. Ni siquiera Tolkien, tal vez menos que nadie. Y como consecuencia el editor le dice, oiga, esto es genial, ¿no Ujú. tiene una secuela del Hobbit? Mm. Y él dice, a ver, déjeme ver. Y entonces él decide, este es el momento de publicar el Silmarillion. Estos Ujú. relatos antiguos que serían la prehistoria del Hobbit, porque hay elementos en el Hobbit que de hecho tienen su, digamos, su precedente Sí, en sí. el Silmarillion, y entonces él le presenta eso a su editor, lo arregla un poco y se lo presenta. Muy trabajado por años, el Silmarillion lo trabajó toda la vida, Tolkien, por si acaso. Y, Es una serie de relatos antiguos que hablan ujú. de, en fin, el origen del mundo, el bien y el mal y todo esto, ¿no? Y Eddie, y precisamente, ¿no? Empecemos hablando ya de los personajes, como dices, ¿no? Sí. Parte desde este Hobbit. Y esto es algo muy importante porque Tolkien va a usar precisamente este mundo, esta fantasía que nos presenta para precisamente no empezar a incorporar y empezar a llevar este mensaje de la fe, este mensaje del cristianismo, este mensaje de la amistad. Entonces, háblanos un poco cómo van surgiendo. Nos has hablado del primero, ¿no? De El Hobbit. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que podemos aprender? De pronto alguien ha leído la obra y no ha contemplado ver El Hobbit y ver los personajes desde esta perspectiva. Háblanos un poco de los personajes. O sea, la reelaboración católica de la obra todavía está un poco en el futuro. El Hobbit es un cuento bonito con una serie de elementos también de la mitología nórdica, hay algo ahí, entonces por lo tanto se presta al mundo imaginario de la prehistoria, que es el Silmarillion en la creación, el origen del bien, el mal en la creación, etcétera, ¿no? Pero lo que todavía no es una obra católica. Tolkien simplemente tiene ese Ujú. interés en la finología, en la mitología nórdica precristiana, lo plantea en el Silmarillion como si fuera el antecedente del Hobbit, que parece independiente en su nacimiento, pero que tiene una relación, lo presenta al editor y el editor le dice, oiga, pero ¿qué es esto? Esto es demasiado arcaico, antiguo, céltico, ¿no tiene algo diferente? Entonces él se pone a trabajar en una posible secuela. Y aquí hay una idea interesante porque nos permite Ujú. entender la teoría que Tolkien tiene de la creación literaria. Es una teoría que seguramente tiene una influencia del filósofo Jacques Maritain en su libro Arte y Escolasticismo. Aquí está la conexión con Santo Tomás de Aquino, que va a ser también muy importante en la reelaboración del Ujú. Silmarillion, como veremos. Bueno, lo que plantea ahí Jacques Maritain es que en toda verdadera obra de arte hay un proceso de descubrimiento. Mientras uno realiza la obra, la va descubriendo. Es como si existiera independientemente de uno. Uno entra Ujú. en un proceso de descubrimiento en la medida que crea una obra artística, pero también es un proceso de autodescubrimiento, descubrimiento moral, Ujú. descubrimiento, en fin, de lo importante en mi vida, el sentido de mi vida, todo lo hago en este esfuerzo de descubrir y producir, finalmente crear esta obra artística. Esta idea parece haber también influido en cómo Tolkien entendía su obra literaria, porque él lo descubre cuando su editor le pide un libro diferente Ujú. para hacer la secuela del Hobbit, y él empieza a escribir El Señor de los Anillos y le escribe al editor después de unos meses, estoy escribiendo la segunda continuación del Hobbit. Y dice él, me está llevando a lugares que jamás Ujú. había imaginado. O sea, está descubriendo esa obra artística, por el momento todavía no con un propósito ni un proyecto católico, hay que reconocerlo. Él va a decir justamente posteriormente en una carta a un buen amigo suyo, un sacerdote, de que el Hobbit, de que el Señor de los Anillos
es una obra fundamentalmente religiosa y católica, no en la primera elaboración, pero Ujú. sí en cómo se fue repensada a la luz de lo que finalmente para él significaba incorporarla con el Silmarillion. Es más, inicialmente él le dice, cuando termina El Señor de Sí. los Anillos, le dice a su editor que ambas obras, El Señor de los Anillos en sus 3 partes, que eventualmente fue publicado, y el Silmarillion deben ser publicadas juntas, porque si no, no se entiende El Señor de los Anillos y no se entiende el Silmarillion, es indispensable. Y está en un periodo de 1 año y medio con su editor que le dice, es demasiado, no se puede Ujú. hacer. Mira, lo que le propongo es publicar El Señor de los Anillos en 3 partes, porque además es demasiado grande, no se puede hacer en un solo Ujú. volumen. Finalmente, después de 1 año y medio de insistir de muchas maneras, Tolkien renuncia a su propósito que se publicara junto al Silmarillion, y cuando se publica, por supuesto, es la obra escrita en el siglo XX de más ventas en absoluto. O sea, las obras escritas en el siglo XX, la más vendida en todo, en el siglo XX, escrita en el siglo XX, es El Señor de los Anillos. Entonces, con ese éxito que ya lo hace, pues lo lleva a un nivel de notoriedad y Sí, fama sí. mundial. Entonces, él quiere ahora reelaborar el Ujú. Silmarillion, que es la prehistoria. Pero para eso, él busca que los principios del mundo imaginario del Silmarillion, él Ujú. quiere que sean los mismos principios de la realidad. O sea, lo que él llama la subcreación literaria, por ejemplo, el Silmarillion, el Señor de los Anillos, lo que hace que cumpla mejor con su tarea Sí, sí. es que pueda tener también los mismos principios de la realidad. ¿Por qué? Porque una es la tarea de la subcreación literaria, es ayudarnos a redescubrir la creación original, que es creación de Dios, redescubrirla y poder ver lo que está en juego, Y la que lucha entre el precisamente, proyecto creativo de Dios y exactamente. el mal que busca destruir este proyecto creativo, de manera que la persona, redescubriendo la Sí. realidad, se comprometa del lado del bien. Y Esa que, es y la que, tarea y de que la literatura. precisamente, Eddie, ¿no? Con esto que nos estás compartiendo y que de alguna manera nos estás ayudando precisamente a vivir de alguna manera este mismo proceso que Tolkien vivió, ¿no? Como dices, una obra que nace y como buena obra, ¿no? De alguien que le está imponiendo todo el empeño, que le está poniendo toda su sabiduría, todo su esfuerzo, pues que se va desarrollando, que nace pero que todavía no tiene un final totalmente desarrollado, y cómo se va dando esta creación, este ir redescubriendo, este ir armando, y que para nosotros también, Eddie, es una buena invitación a, por ejemplo, ¿no? A retomar estas obras literarias y, ¿por qué no?, dejarnos redescubrir lo que nos quieren ir diciendo, que definitivo, ¿no? Cada vez que las tomamos, pues aprendemos y quizás hasta de nosotros mismos descubrimos Así algo es. nuevo, ¿no? Absolutamente, ese es el propósito. Nuevamente, la obra literaria, este gran relato, lo que busca es que el hombre redescubra la creación y se descubra a sí mismo como alguien que está Ujú. llamado a ser parte de ese proyecto creativo, de llevar esa obra de creación a su plenitud. Una buena subcreación, así lo llama él a la obra literaria, a la obra artística, la llama subcreación, o sea, una creación que es posible aparte de la creación original. También, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser, como Tolkien bien entiende, que vive en un relato que él mismo hace de su vida. O Ujú. sea, nosotros estamos constantemente interpretando las cosas y viendo las cosas en función de un relato coherente. El mejor relato, el relato que manifiesta plenamente lo que es el hombre, lo que es la realidad, es el Evangelio. Pero Ujú. antes incluso que el Evangelio, Tolkien sostiene de que estos grandes relatos heroicos, épicos, legendarios, precristianos, a través de esos relatos también Dios estaba queriendo revelarle al hombre su condición, lo que está en juego en la realidad, de modo que el hombre se comprometiera por el bien contra el mal. Y este relato es justamente parte del argumento que le hace Ujú. Tolkien a Lewis para su conversión, es que este relato, por única vez, se ha hecho, de hecho, historia humana, se ha encarnado en la historia humana a través de Jesucristo. Jesucristo es el que, por lo tanto, donde este relato que nos habla del estado del hombre en camino, la lucha del bien y el mal y la búsqueda de llegar a este final feliz, a Ujú. casa o al reino prometido, esto Jesucristo lo Sí. revela no solamente como un relato bonito, imaginario, sino que ese relato espléndido, indescriptiblemente hermoso, en efecto, se realiza, se encarna en la vida de Jesucristo. Este argumento fue lo que a Lewis lo llevó
del agnosticismo a finalmente ser lo que será el más importante autor apologeta cristiano del siglo XX. Exactamente. Y Eddie, tengo que preguntarte, será nuestro siguiente tema? Ya te comprometí aquí al aire. Tenemos que hablar de él en un futuro, así es que. Pero continuando con lo que estamos hablando, qué importante es esto que mencionas y que lo tomemos en cuenta, ¿no? Todos en algún momento de nuestra educación, pues recordamos las fábulas de Edipo o las grandes epopeyas que nos tocó leer o que nos relataron. Y como bien dices, Eddie, el contar historias, el contar nuestra propia historia, tiene un sentido más de solo ponerlo en escrito. Nos va ayudando también a entender, por ejemplo, el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? Háblanos un poco de la importancia que precisamente Tolkien haya escogido un género particular, ¿verdad? Que haya escogido este género de la fantasía, este género de utilizar estos personajes, ¿verdad? Tan vivos que a veces nos identificamos y que a la vez a veces parecen tan lejanos. ¿Por qué la importancia de que haya particularmente utilizado este género? Hay que partir, Omar, de algo que hemos perdido en gran medida en la cultura actual. El gran filósofo, también converso al tomismo y al catolicismo, Alasdair MacIntyre, habla de que estamos, dice, en una crisis de relatos, porque los relatos, estas historias con moraleja, son fundamentales en la educación de la infancia y la formación de la cultura de todos los tiempos, excepto en la nuestra. Hemos caído en manos del relato convertido en una mercancía que simplemente busca generar estímulos intensos, rápidos y que no tiene lecciones para la vida. Pensemos, por ejemplo, que es característico que en las culturas tradicionales haya este tipo de relatos donde el niño, fascinado como está, somos personas que vivimos en el relato, nuestro propio relato, y también los niños inmediatamente entran fascinados al relato. Tolkien le encantaba, por ejemplo, encontrar un grupo de niños, empezar a contarles una historia y dejarlos fascinados. A él le encantaba hacer eso, porque es algo muy natural. El niño se transporta inmediatamente a esas situaciones y en esa situación él es capaz de vivir previamente lo que va a enfrentar en la vida. O sea, el relato le presenta a él una opción entre la virtud y el vicio, de manera que él pueda pasar por ese proceso, sentir de repente la atracción del vicio, pero finalmente con la trama en su desenlace él va viendo que la virtud es la opción correcta y el vicio no. ¿Esto a qué lleva? Dice este famoso filósofo, Alasdair MacIntyre, lleva que cuando el muchacho se encuentra con esa situación en la vida, ya sabe cómo actuar. Si no tenemos este tipo de relatos en nuestra educación, que son tan fundamentales en la educación tradicional de todas las culturas, de eso partía Tolkien, entonces estamos simplemente vulnerables, completamente expuestos a que gane la seducción del vicio, que al principio parece que es obvio, que es lo más interesante y lo mejor, y nos destruya. Así es que es muy importante recuperar los relatos y la costumbre, la tradición de contarle cuentos con este tipo de mensaje a nuestros niños. Pero para eso en nuestros tiempos, gracias a Dios, tenemos una gran fuente, muchas fuentes. Uno es el libro de las virtudes de William Bennett, que fue secretario de Educación del presidente Ronald Reagan. Él escribió este maravilloso libro, El libro de las virtudes, que es un libro con relatos de todas las culturas que tienen este mismo tipo de propósito educativo, pedagógico, y que justamente hacen ver la vida, te ayudan a ver la vida en términos de vicio y virtud, de modo que el niño esté preparado para apostar por la virtud cuando vengan las pruebas en las cuales el vicio podría parecer más interesante. Exactamente, ¿no? Y que nos responde a lo que muchas veces decimos, es que no sé cómo explicarle a mis hijos. Bueno, utilicemos los relatos, utilicemos la literatura. Lo que vamos a utilizar ahora es una pequeña pausa, pero ya lo sabe, mientras tanto, si quiere conectar con nosotros, tiene algún comentario, algún tema que le gustaría que compartiéramos, mándenos un correo electrónico perspectiva@ewtn.com. En Facebook, como cada semana, los 3 favores que le pido: dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en unos instantes.
Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos esta charla, esta invitación que estamos teniendo con Eddie Rodríguez, hablando acerca de la fe en el mundo de J.R.R. Tolkien, autor magnífico, uno de los grandes literatos de la historia, ¿verdad? Que nos regaló obras como El Hobbit, como obviamente El Señor de los Anillos y muchas más. Eddie, pues yo creo que lo que muchos hemos estado esperando, ¿no? Precisamente, El Señor de los Anillos, ¿no? Nos decías, bueno, cuando salió, pues fue un éxito y mucha gente lo leía. Para nosotros en el siglo XXI, aclarando, tenemos la ventaja, si lo queremos ver así, ¿no, Eddie? De que, bueno, están las películas y para bien o para mal, pues las películas siempre ya nos plantean una realidad, ¿verdad? Pero hablemos de la obra como tal. ¿Qué fue lo primero que atrajo a la gente de esta obra, de esta monumental obra dividida en tres secciones, en tres partes? Cuéntanos cómo, como bien decías antes, ¿fue recibida, fue aclamada? Cuéntanos un poco de estos inicios, de estos albores, de esta portentosa obra de El Señor de los Anillos. Fue un fenómeno cultural así de primer nivel. O sea, se encontraban, por ejemplo, en los años que se publicaba El Señor de los Anillos, graffiti en el metro de Londres y de Nueva York diciendo Gandalf estuvo acá, por ejemplo. Fue una cosa de que simplemente irrumpió tremendamente. Hay muchísima referencia a esta obra en artistas también, por ejemplo, de la música popular, la música rock, también empezamos en Led Zeppelin, Robert Plant, muy interesado, por ejemplo, en esto. Un par de canciones de Led Zeppelin, por ejemplo, también tocan básicamente temas, es un desarrollo de ideas y personajes del Señor de los Anillos, por ejemplo. O sea, siempre digo eso para decir que tuvo un tipo de proyección esta obra que de lo que, o sea, de las más, o sea, la difusión fue a todo nivel, en la cultura popular, por supuesto, lo que hace es que uno primero llega al Señor de los Anillos, lo lee y le fascina porque es una trama maravillosa. Personalmente, como los seres humanos nos encanta un buen relato. Bueno, esto es un relato magistral, formidable, donde encontramos justamente este extraño, misterioso, terrible anillo, un ser que ha sido desnaturalizado por su relación con él, justamente cómo ese anillo juega en el propósito de un ser que busca simplemente dominar a toda la creación. ¿Pero por qué busca dominar a toda la creación? Porque él quiere ser el centro artificial de la creación. No quiere que se reconozca el centro trascendente, que está de alguna manera así implícito en toda la trama, sino que él quiere que desaparezca para que todo sea en función de él y no le importa destruir toda la creación si ese es el precio para poder lograr su propósito de que nada brille más que él. Entonces, si yo tengo acceso a la creación, que tenía un propósito, por supuesto, muy noble y muy bueno, el propósito de Dios, ahora yo la voy a destruir si ese es el costo, para que entonces quede claro que no hay nada más grande que yo. O sea, la dinámica del mal, justamente, cómo parece inicialmente ser atractivo, por ejemplo, el poder que ofrecían estos anillos, que crea el señor oscuro Sauron, pero él crea los anillos con un anillo de poder que es capaz de controlarlos a todos. ¿Y qué le ofrece? Le ofrece, por ejemplo, a los hombres que ustedes van a poder tener poder para gobernar la tierra. Y esto parece una cosa muy buena, poder. ¿Quién no quiere poder para poder hacer las cosas bien, por ejemplo? Pero al buscar ese poder y hacer que el poder comience a ser nuestra prioridad, empieza a destruirnos moralmente, de modo que nos convertimos en esclavos del más poderoso, que en esa lógica es el señor oscuro Sauron. Esa es como la trama de fondo. Y entonces, ¿quién se podrá enfrentar a este poder desmedido que va de triunfo en triunfo y destruye a todo? Tendrá que ser algo, y eso es propio de un épico cristiano, porque no se ven los épicos, digamos, de la antigüedad ni otros épicos, ¿no? Estos seres aparentemente insignificantes, que lo que tenían de inmunidad hacia el mal es que ellos no veían la vida en términos de poder, no pretendían ser muy importantes, ni interesantes, ni inteligentes, simplemente vivían felizmente, tranquilamente, cerca de la naturaleza, cerca al campo, escribiendo relatos, muy natural, ¿no? El relato, nuevamente, escribiendo relatos y divirtiéndose, festejando entre ellos. Estos seres, al parecer, van a ser los más indicados para poder emprender
gracias a su relativa pureza, Ujú. a su falta de pretensión, a la humildad que los caracteriza y también a los profundos lazos de amistad que tienen entre ellos y de alegría que tienen entre ellos, amistad, alegría, todo esto va a jugar un papel muy importante en que ellos puedan ser eventualmente los indicados para Ujú. llevar adelante una tarea humanamente imposible, destruir el anillo. Y que precisamente, ¿no? Volviendo a lo que decías, ¿no? En términos modernos, para quien no lo ha entendido, pues cuando salió El Señor de los Anillos se viralizó, ¿no? Se viralizó y era el hashtag, ¿no? Gandalf estuvo aquí, ¿no? Era como se daba a conocer. Esta viralización se dio precisamente por esto que mencionas, Eddie, ¿no? Por que se nos presentan estos hobbits, estos nobles, estas personas que, como dices, no tenían aspiraciones de las que el mundo tiene, ¿no? No aspiraban al poder, no aspiraban a la riqueza mayor y que precisamente se nos presentan y hay algo, Eddie, que nos atrae de ellos, ¿no? Quizás esto que nos describes, ¿no? Pues la manera en que vivían, la manera en que sentían, la manera que vivan en su día a día, ¿no? Y que esto es algo muy importante también partir desde esto, ¿no, Eddie? De esta nobleza que está en todos nosotros. En efecto, y pensemos por ejemplo que Gandalf por si acaso es un Istari. Un Istari es un tipo de ayudante de estos seres angélicos supremos. Vamos a regresar al Silmarino, pues es muy importante para entender esto. Pero Gandalf es un ser privilegiado que llega al mundo, entra al mundo con una misión. También como Saruman, también es un Uh -huh, Istari. Y en el imaginario Tolkien ya cristiano, ya en su reelaboración, son ángeles de la guardia. uh -huh. ¿Qué es el ángel de la guardia? O sea, vemos que Saruman fracasa en esa tarea mientras que Gandalf la realiza bien, ejemplarmente. ¿Por qué? Porque el ángel de la guardia es un ser superior, como Gandalf es superior a los hobbits, superior a todos los seres humanos, por supuesto es un ser superior, pero es un ser superior que tiene como misión Uh -huh. ayudar, acompañar, inspirar a aquellos que están bajo su cuidado, a que ellos puedan cumplir con la tarea que les corresponde. Si bien la gran tentación de este ser superior es anular a aquel que depende de él. Uh Como -huh. él sabe hacer las cosas bien, de repente, mira, ustedes quédense que yo me encargo. Eso es lo que corrompe a Saruman, a Uh -huh. este otro mago, que era como que el jefe de esta orden de los Istari aquí en el mundo, porque él lo que ve es que estos seres humanos, incluso estos elfos, son demasiado torpes, no ven, no entienden todo lo que yo entiendo. Entonces, ¿qué acaba haciendo? Yo empiezo a anularlos, yo empiezo a tomar el protagonismo, Uh que -huh. es la tentación justamente de una persona que entiende muy bien y que tiene mucha capacidad, que llega finalmente a anular a los que están bajo su dominio y eventualmente eso a él lo corrompe porque ya no es el que acompaña el desarrollo de los demás, sino el que él ya los reduce a medios para los objetivos que él tiene y esto acaba a él haciéndolo proclive Sí. a que finalmente el otro, que hace lo mismo, no con buenos propósitos, el Señor Oscuro finalmente acabe avasallándolo también a él. Y también en todo esto vemos, y lo empiezas a mencionar, un aspecto que es muy importante en esta obra, Eddie, es la importancia de la amistad, la importancia de hacer frente a estas realidades, no solo como dices, nos planteas, ¿no? Estos ángeles de la guarda, estos ángeles que están ahí de manera particular, ¿no? Gandalf que viene y que está para servir, para cuidar el camino de Frodo, pero también encontramos a Sam que va con él, entonces también se va desarrollando de una manera muy explícita desde el principio, ¿no, Eddie? El concepto de la amistad. Así es. Y lo que vemos justamente es que en esta amistad todos hacen lo que pueden hacer, ¿no? Como dice en un momento Samwise Gamgee le dice a Frodo, dice, yo no puedo llevar el anillo por usted, pero yo lo puedo llevar a usted. Entonces él, que es más fuerte así por él empieza a cargar a Frodo para que Frodo cumpla con esa misión. Por ejemplo, ¿se das cuenta? Lo que tenemos acá básicamente somos seres que cooperamos unos con otros, cada quien según lo que pueda hacer. Gandalf, por supuesto, es un ser superior, pero si vemos Gandalf, este ángel de la guardia bueno, él no manifiesta este poder superior, salvo en casos muy específicos, muy concretos, porque lo que él debe hacer, ante todo, es acompañar con la visión y la comprensión que tiene, acompañar a los hobbits, a los seres humanos, a que ellos realicen su misión. Pero para entender bien esta misión hay que volver al Silmarillion, como justamente Tolkien decía que era indispensable para entender El Señor de los Anillos. Y en el Silmarillion lo que encontramos ante todo es el relato de la creación, que se llama la música de los Ainur.
Los Ainur son seres de la mitología precristiana nórdica que Tolkien en la reelaboración del Silmarillion ha repensado como arcángeles. Entonces está Eru Ilúvatar, que es Dios, y Dios en un primer momento crea a estos Ainur. Y estos Ainur son seres tremendamente nobles y maravillosos, y él les da una tarea, les da un tema como si fuera el tema de una sinfonía. Y le dice, ustedes ahora elaboren, improvisen en base a este tema. Y los Ainur empiezan a improvisar. Y aquí lo que se va dando es una cosa maravillosa en lo que es la metafísica tomista de Tolkien, que es que en la medida que la criatura, el subcreador, ¿no? Él crea el Ainur en base al tema que le da el creador, justamente en base a esa creación, él va creando, en la medida que va haciendo eso, de la mejor manera que puede, se va revelando quién es él. Porque él es el que puede justamente subcrear eso que es propio de él, propio de su genio, de su talento, esos talentos de lo que habla el Evangelio. Bueno, ahí están tus talentos, entonces tú haces que fructifiquen y entonces de esa manera se manifiesta quién verdaderamente eres tú, buscando justamente fructificar esa capacidad subcreativa que Dios te ha dado. Pero no solo eso, en la medida que tú estás manifestando lo mejor de ti, se manifiesta sobre todo Eru Ilúvatar, en tu persona creada a su imagen. De modo que del concierto de todas estas manifestaciones, de todos los Ainur, se va dando la más plena y perfecta manifestación de quién es Eru Ilúvatar, de quién es Dios. Y esa es la gran sinfonía de los Ainur, esta música de los Ainur que llena el firmamento hasta que el Señor les dice que vean hacia una dirección y entonces esta música se convierte en un mundo, que es el mundo nuestro, el mundo material, físico, y él les da a entender que esa música se va a convertir en ese mundo. Pero hay uno, el más potente, el más maravilloso de los Ainur, que lo que él quiere es el protagonismo. Sí. Él quiere aparecer, él quiere brillar ante los demás, sobre todo, y más, incluso él pretende ser más excelente que Eru Ilúvatar. Entonces lo que él hace es, cuando se está desarrollando esta sinfonía maravillosa, con las partes de todos los diferentes Ainur, él trata de introducir temas que discordan, que atacan, una disonancia horrible que busca destruirla. Pero lo que hace Eru Ilúvatar con esa disonancia que entra para destruir la sinfonía, es que él, en base a esa disonancia, genera un tipo de desarrollo musical que lleva a que sea incluso más maravillosa la manifestación de Eru Ilúvatar. Y entonces él le advierte, Eru Ilúvatar, a Melkor, que es este ángel que lamentablemente por este afán de ser el centro de atención está queriendo destruir la creación. Esto se va a reflejar en el Señor Oscuro, por supuesto, en el Señor de los Anillos, que es su servidor. Él le dice a Eru Ilúvatar, los Ainur son espléndidos y el primero es Melkor. Pero no hay nada que Melkor pueda hacer que no sirva para manifestar más plenamente quién soy yo. O sea, ese es el problema del mal. O sea, Dios que permite el mal, en la medida que es compatible con un bien mayor, que justamente es posible que se manifieste mayormente incluso la excelencia de Dios. Pensemos a través de la encarnación y la muerte de Cristo, la excelencia de Cristo, de Dios que se manifiesta en la cruz, es posible justamente por el mal que busca destruir ese plan. Sí. Y entonces eventualmente este mundo, pues esta música que se convierte en esta visión, se convierte en un mundo material, y entonces Eru Ilúvatar invita a los Ainur que quieran a que ingresen en este mundo para que ellos justamente ayuden a que este mundo se desarrolle plenamente, y junto con este mundo se desarrollen sobre todo los hijos de Eru Ilúvatar, que van a ser los elfos y los hombres. Y con esa misión también, por ejemplo, entra Gandalf al mundo para él ayudar, como también Saruman entró con esa misión, para ayudar a los hijos de los hombres, los elfos, y los hombres, a los hijos de Dios, los elfos y los hombres, a que puedan ellos completar, realizar plenamente esta obra de la creación, que nuevamente recordemos, es sobre todo, en la medida que los seres humanos sacan lo mejor de sí, que es sobre todo una excelencia moral, porque lo demás que yo puedo hacer es una maravilla, pero tiene que ser en función de esta grandeza moral, en la medida que eso se manifiesta, que se va a manifestar, por supuesto, la verdad plena de cada quien que colabora absolutamente. En este y Eddie, pero también, ante todo, te escuchamos, la grandeza de Dios. Mientras te escuchamos, precisamente, mientras te escuchamos, vamos viendo
esta imagen de Dios, vamos viendo el evangelio en todo lo que nos estás contando, ¿no? El relato mismo de la creación, vamos viendo la criatura creada a este imago Dei, a esta imagen de Dios. Es decir, vamos viendo estas pizcas, ¿no? Estas pistas que nos va dejando Tolkien en este relato. Y por eso no es que nos vamos sintiendo identificados, nos vamos sintiendo encontrados en este relato y que también hemos visto diferentes aspectos, ¿no? Habíamos hablado de la amistad y que también, Eddie, como ya lo empezaste a platicar, ¿no? También lleva una jornada. Es decir, es un camino, tiene un inicio, un momento específico. Empezamos a ver las diferentes caracteres, las diferentes personas, los diferentes personajes que van a ser parte, y todo esto es dentro de una jornada en donde de nuevo pues hay mil y una vicisitudes, retos, dificultades y pruebas, pero qué importante también es reconocer que esta es una jornada, un caminar, ¿no, Eddie? Así es. ¿Y cuáles son las lecciones justamente que tomamos para la vida de acá? Por ejemplo, que un padre de familia, que sabe mucho más que sus hijos, evidentemente, y una madre, no debe anular a la criatura ni evitarle Ujú. las dificultades de la vida. Debe acompañarlo para que él mismo, en cómo él las enfrenta y cómo él va desarrollando la virtud a través de esas dificultades, él mismo llegue a ser la plenitud de la persona que puede hacer. Esto es lo que hace muy bien Gandalf y lo Ujú. que hace pésimamente mal Saruman al querer hacer las cosas por estos seres inferiores que no entienden lo que él entiende, y eso eventualmente lo que hace es que hace que se pierda la importancia de cada Ujú. uno de estos seres, porque algo que mantiene también en el imaginario de Tolkien es muy bonito, que o sea, si yo anulo a una persona para hacer las cosas por él, Ujú. estoy finalmente llegando a despreciar a ese ser. Considero que no es capaz de hacer Sí. nada, que depende de mí, y entonces hay en mí, finalmente llega un estado en el que no me importaría incluso que ese ser desapareciera, Ujú. porque ya no tiene importancia, o sea, es un ser inútil, un ser que no puede hacer nada. Y eso es lo que, lamentablemente, pero claro, es la lección de Ujú. Saruman, que es lo que finalmente le acaba haciendo, anula, y al anular a aquellos que debería servir, acaba despreciándolos y finalmente simplemente Sí. los usa como una masa para lograr sus objetivos, sin darse cuenta o ya dándose cuenta que en efecto acabó siendo él el Ujú. sometido por el Señor Oscuro, que es Ujú. el servidor de Melkor. Sí, exactamente, ¿no? Vemos esto, por ejemplo, tristemente, ¿no? En nuestros tiempos, este valor utilitario, ¿no? Solamente mientras me ayudas a lograr mi cometido, pues me eres útil. En el momento en que logre mi cometido, Exacto. pues ya te puedo desechar. Dices, una de las lecciones que nos va dejando esta obra, ¿no? Precisamente, reconocer que tenemos que caminar una jornada y que esa jornada no es a veces la más fácil, la más sencilla, y que siempre podemos también, Eddie, esto es algo que está implícito en toda la obra, ¿no? Que estamos siempre llamados a apoyarnos, a buscar un fin mayor que nosotros, aunque a veces nos toque ser testigos, dar un empujón y no hacer la obra por lo demás, porque Eddie, la mayoría de nosotros cuando vemos que alguien está fallando, queremos hacerlo por él y decirle, tranquilo que yo lo hago Exacto. por ti. La libertad que también se nos da aquí, este libre albedrío que ve implícito también en la obra, ¿no? Hay que reconocer y valorar que todos estamos llamados a hacer un aporte, pero para que ese aporte madure y llegue Ujú. a su plenitud, pues va a tener que pasar por todas las pruebas que se enfrenta a las que se enfrenta uno en la realidad. Si es que Dios permite el mal nuevamente, como Eruluvatar permite que Melkor busque sabotear, es porque Él puede, con la cooperación de nosotros, sacar un bien mayor. ¿Y ese bien mayor qué es? Por supuesto, es beneficio para nosotros, Ujú. ¿pero por qué? Porque es ante todo una manifestación más plena de Dios gracias a ese logro a través de tremendas pruebas, como por ejemplo las pruebas a las que se enfrentan la comunidad del anillo para lograr destruir el anillo, que es dar una nueva esperanza de bien a la creación. Y hablemos un poco de eso, Eddie, porque podemos hablar por horas de esto, ¿verdad? Hemos hablado del inicio, la amistad, la jornada. Hablemos un poco de este punto que me parece muy interesante. Las pruebas, ¿qué significado tienen? ¿Por qué son tan importantes? Porque en el libro están, ¿verdad? Nos consumen, las vamos viendo y las vamos viviendo, las vamos respirando. Háblanos un poco de esto también, de todas las pruebas. Son parte de la fibra de la vida, las dificultades que Dios ha permitido, si vamos ya a una visión ya Ujú. cristiana, que justamente como sabemos en la reelaboración Tolkien quiere plasmar de esta manera legendaria, Dios permite las consecuencias de nuestros pecados, que Ujú. son el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, las dificultades, el cansancio, lo permite. Pero ¿por qué lo permite? Lo permite en la medida que es compatible con un bien mayor
que Él puede sacar de esas dificultades con nuestra cooperación. O sea, ese bien mayor se va a dar en la medida que yo me enfrente a esas dificultades, apoyándome, descubriendo que lo necesito a Él, a Dios, justamente para poder afrontarlas de la manera más correcta, más auténtica finalmente. Entonces yo me enfrento a ellas y salgo de esta prueba pues fortalecido moralmente, espiritualmente y logrando en muchos casos también un tipo de beneficio para muchas otras personas. Esto es la clave de la vida y también del plan de Dios por el que Dios permite el mal, porque Dios evidentemente permite el mal. Pensemos como un ejemplo por antonomasia, por supuesto, nuestro Señor en la cruz. Es lo peor que puede pasar en la imaginación, en las posibilidades, es que Dios tenga nuestra naturaleza y nosotros lo ejecutemos de la manera más brutal imaginable. Sí. ¿Qué hace Dios con eso? Saca de eso la redención universal y nos invita a entender nuestra vida en clave de muerte y resurrección. Dice, para seguirme tienes que tomar tu cruz cada día. Y al tomar tu cruz cada día, eso te va a llevar a morir a falsas prioridades, a tu zona de comodidad, a una serie de condiciones que le pones a Dios para entregarte a cooperar con Él como Jesucristo en su humanidad se entrega al Padre en la cruz, de manera que vas a nacer a una vida como la de Jesucristo, la vida de las bienaventuranzas. Así que no es posible entrar a las bienaventuranzas sin pasar por todas las dificultades que las bienaventuranzas describen, pero de las que nos dan el sentido auténtico y el sentido que entendemos de la manera más plena y completa a través de la muerte y resurrección, la muerte a esa vida condicionada, en fin, de pecado, que busca absolutizar este mundo, que es lo que el demonio nos sugiere, ¿no? El príncipe de este mundo quiere absolutizar este mundo para que aquí nos hundamos, porque entonces nos domina, como Melkor nos domina, como Sauron nos domina. Cristo dice, no, suelta todo eso, fíate de mí, coopera conmigo, yo voy a pasar por esto antes que tú. Justamente lo que decía Tolkien a Lewis, el relato se realiza, se encarna en Jesucristo. Él va a pasar por esta muerte que él no tenía que sufrir, pero él quiere pasarla para ser nuestro ejemplo, para que nosotros siguiéndonos, que sí tenemos que morir al pecado, a la falsedad en nuestra vida, a esas falsas condiciones, bueno, pasemos por esa experiencia de muerte y así lleguemos a vivir más plenamente en la libertad de los hijos de Dios. Y que precisamente no lo vemos sobre todo, ¿no? Con el personaje central, ¿no? Lo vemos con Frodo, ¿no? Que comienza, ¿verdad? Y pues la primera imagen que se nos presenta, pues es un chico alegre, ¿verdad? Que está en su casa, que está con sus amigos, que vive feliz y bueno, que es lanzado en esta misión y que Eddie, que vive precisamente todo lo que tú nos relatas y que es parte, ¿no? Precisamente de la experiencia de fe, de la experiencia humana, estas pruebas, estas dificultades, estas tentaciones y estas veces que vamos a fallar y por qué no, hasta el mal o el poder nos puede llegar a corromper. Es decir, la importancia también de cómo podemos ver desde este personaje principal, cómo se nos va develando de alguna manera la fe, ¿no, Eddie? Así es, la sencillez de Frodo, la amistad de Frodo, la disponibilidad de Frodo para él llevar el anillo, por ejemplo, esto nos muestra las cualidades que le permiten a él justamente recibir esta tremenda tarea. Porque Gandalf está muy consciente, dice, si yo tuviera el anillo, el anillo me acabaría seduciendo porque me daría un gran poder para hacer las cosas que yo puedo hacer para acabar con el mal. Pero en el proceso yo acabaría siendo el esclavo del anillo. Es por eso que Gandalf ni siquiera quiere tocar el anillo. Mientras que entiende que en la sencillez, en la disponibilidad, en la falta de pretensiones de Frodo, está la condición de poder acabar más fácilmente con la raíz del mal, que es finalmente la soberbia. Lo explica San Agustín, ¿no? Sí. El pecado universal que se manifiesta en todo pecado es la soberbia, porque el pecado, ¿qué quiere decir? Yo me valgo a mí mismo, no necesito a Dios, yo decido por mí. Hay una soberbia fundamental que es como el pecado general que subyace a todo otro pecado. Bueno, el Hobbit tiene mucho menos de eso y eso lo habilita para poder al menos emprender una tarea tremenda que para Frodo también va a ser tremendamente costosa finalmente, porque va a empezar hacia el final, por supuesto, siempre a sufrir más el influjo del anillo. Exactamente, estamos a un minuto de terminar, Eddie, pero recuérdanos, el orden adecuado, ¿cómo entramos a esta obra? Para aquellos que hoy nos están escuchando y dicen, oye, pues yo vi por ahí unas películas, pero no he leído la obra, ¿cómo la podemos seguir? Y unas últimas palabras en este fascinante tema de la vida y un poquito lo que hemos tocado de J.R.R. Tolkien.
Bueno, yo como casi todo el público, Omar, yo vi las películas, me quedé fascinado, leí El Señor de los Anillos, y después leí El Silmarillion. Ujú, Bueno, o sea, claro, si vemos la generación de las obras, El Hobbit sería primero, además es más sencilla que las otras, ujú, luego El Señor de los Anillos y finalmente El Silmarillion. Pero El Silmarillion, si bien es una colección de relatos, cada relato es muy completo en sí ujú. mismo, se refiere a los demás, de manera que yo cuando leí El Silmarillion dije, oye, qué hermosa colección de relatos, no he leído una cosa más hermosa en mi vida, así es que no tengan miedo de leer tampoco El Silmarillion, ¿eh? Es más corto que El Señor de los Anillos, por si acaso, Ujú. y de repente, si han visto las películas y quieren ver el Silmarillion, está muy bien, porque les va a dar el trasfondo que no hemos visto en las películas, que es justamente la prehistoria, la Exacto. creación, los ángeles, el origen del bien y el mal, y en fin, lo que eso significa como el preámbulo de la trama del Hobbit y el Señor de los Anillos. Pues con esta invitación le vamos a agradecer a Eddie y de nuevo las puertas abiertas para mucho más temas por delante. Eddie, muchísimas gracias Gracias. por habernos acompañado. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Como siempre, ya lo sabe, 3 favores en Facebook. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva Católica y le cuento, ya también estamos en Instagram, Perspectiva EWTN en Facebook y en Instagram. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.